Buenos días, bienvenidos todos a nuestra cuarta temática en esta semana de webinars. Agradecemos mucho su puntualidad. Daremos inicio en unos minutos como oportunidad para las personas que aún no se nos conectan. Muchísimas gracias por la asistencia. Buenos días, en nombre de Bacredomatic queremos darles las gracias por estar formando parte de nuestra semana de webinars. Estamos seguros de que la información vista esta semana será de mucho provecho para su desarrollo personal y profesional, ayudándoles a crecer con ideas frescas e innovadoras y animándolos a llevar sus conocimientos a otro nivel. He de informarles que pueden realizar sus preguntas en la opción de chat, las cuales podremos desarrollarlas al finalizar la ponencia. También dejamos en este chat nuestra encuesta solicitando de su apoyo en completarla para poderlos tomar en consideración en futuros webinars. Este día nos acompaña como ponente Yancy Estela Murcia, jefe de selección y desarrollo humano en Bacredomatic. Yancy es licenciada en Administración de Empresas con especialización en Dirección de Recursos Humanos. Posee un máster en Dirección y Gestión de Proyectos y cuenta con más de 12 años de experiencia en el área de recursos humanos, laborando en empresas de la industria aeronáutica, retail y la banca. Yancy, sin más, le damos la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias, Gaby.
Bueno, qué gusto poder tenerlos nuevamente en este foro tan importante para ver un tema que definitivamente para muchas compañías es completamente retador y yo no creo que para muchas, sino que para todas definitivamente es retadora y más ahora en un contexto posterior a un tema de pandemia. Lo que vamos a conversar un poquito el día de hoy es cómo generar realmente esa cultura que sea inspiradora y motivacional. Pero no podemos empezar a hablar de cultura sin también tener claro primero qué es. Uno de los principales errores cuando empezamos a trabajar diferentes modelos para las organizaciones es no tener la claridad primero de qué es realmente la cultura o creemos que todos pensamos de una misma manera y lo que de pronto para mí es cultura, para otra persona pueda que también no lo sea. Entonces, como punto de partida, primero, ¿qué es cultura? Bueno, la cultura realmente es un conjunto de conocimientos que definitivamente nos permiten poder desarrollar a alguien para que tenga un juicio crítico. Y este juicio crítico definitivamente nos ayuda a poder apalancar nuestros temas que están relacionados con estrategias organizacionales, ya sea hacia adentro de la organización o también hacia afuera de cara de lo que queremos hacer también para nuestro cliente. Pero por otro lado, también la cultura es un conjunto de normas y valores por los que también se rige una compañía. Y aquí yo creo que es súper importante que en la medida que tenemos definidos nuestros valores, entender realmente lo que queremos ser y lo que queremos vivir, podemos tener una ruta más amplia de poder crear una dirección y que todos definitivamente vayamos sobre un mismo rumbo. Y como tercer punto bien importante es también entender los principios que están relacionados con la estructura de la compañía. Suele suceder que en muchas compañías la cultura está regida también por un tema de estructura o por la lucha de poder. Y aquí es donde de pronto tenemos un trato diferenciado también dentro de las organizaciones porque no hemos roto también ese paradigma. Y más adelante vamos a empezar a ver como algunos ejemplos claves. Por otro lado, es importante también conocer los métodos de desempeño de trabajo que queremos implementar y que esto se vea también reflejado hacia adentro de la organización en cómo también se sienten nuestros empleados y hacia afuera, de cara también a nuestros clientes sobre lo que sienten y cómo también pueden percibir una determinada marca. Y por último, también el modo en lo que en lo que se relaciona a la plantilla de trabajo. Cuando hablamos de la plantilla de trabajo, nos referimos también a un tema relacionado con la estructura. Dicho esto, construir cultura definitivamente no es algo fácil. Construir cultura es algo que lleva un proceso, requiere maduración también a nivel del modelo de negocio que se está implementando, requiere que también tengamos unas bases sólidas, no solamente a nivel de nuestros líderes, sino también de las cabezas que toman decisión dentro del negocio y por ende también que tengamos a todo el equipo de trabajo a bordo de una sola estrategia. Entonces, el camino definitivamente no es fácil, pero en la medida que también se tengan segmentados y que se tenga la claridad de lo que yo quiero hacer como compañía y por lo que yo quiero que definitivamente el cliente me recuerde, hace un poco más fácil el proceso. Entonces, dicho esto, hay diferentes pilares que se deben de tomar en cuenta. El primero es el tema de liderazgo. Construir una cultura implica que mis líderes tengan diferentes perspectivas. Un líder definitivamente también tiene que escuchar. Y cuando hablamos de escuchar, no solamente es entender lo que de pronto mi gente también está sintiendo o la percepción que tiene mi colaborador sobre el servicio que le da al cliente, sino también escuchar primero lo que el mercado también piensa definitivamente sobre mi marca y también comprender lo que el cliente me está dando como una posible retroalimentación. Entonces, en la medida que nuestros líderes escuchan en ambas vías, es más fácil poder aterrizar hacia dónde yo quiero llegar y poder identificar también esas vías o brechas que tenemos y poder cerrarlas también en el corto o mediano plazo según sea el caso. Un líder que escucha definitivamente ayuda no solamente a tomar decisiones basadas de pronto en la retroalimentación
de las dos partes más importantes, que es nuestro colaborador y nuestro cliente, sino que también escucha de pronto también a expertos que lo guían para poder transformar esas estrategias de negocio. Por otro lado, es súper importante también poder fomentar que nuestros líderes aprendan. Un líder que definitivamente tiene un aprendizaje continuo hará que la cultura de la organización también aumente en su nivel de madurez. ¿Por qué? Porque también va a empezar a fomentar que sus colaboradores empiecen también a gestionar ese conocimiento y se pueden implementar muchísimas prácticas donde nuestra gente también pueda apoyar esa estrategia o esa cultura que queremos fomentar. También un líder se entrena. Y cuando hablamos, aquí hay una diferencia bien importante y es que una cosa es aprender y la otra es entrenar. Yo creo que hace unos 3, 4 meses atrás hablamos también sobre este tema y hay una diferencia también entre aprender y entrenar. Yo aprendo cuando definitivamente no tengo el conocimiento de cómo poder hacer algo. Entonces, de pronto puedo tomar diferentes capacitaciones, puedo empezar a absorber ese conocimiento, pero yo me entreno definitivamente haciendo. O sea, es como esa transformación de conocimiento ya en el día a día. Y en la medida que el líder también se entrena, entonces hará que de pronto otras áreas relacionadas o su equipo a su cargo, pues también pueda seguir gestionando ese conocimiento. Un líder también conecta y cuando hablamos de conectar, yo creo que se puede escuchar como muy bonito, pero definitivamente es un reto que se tiene dentro de todas las compañías, sobre todo aquellas que están enfocadas en un tema de servicio, porque cuando hablamos de conectar es cómo definitivamente empatizas con tu cliente basada en la cultura que has establecido. Hay compañías que definitivamente su filosofía está basado directamente en el servicio. Hay otras compañías que están bajo temas de niveles de tiempo de respuesta y dependerá de la estrategia que cada una de las compañías quiere llevar a cabo. Pero hay otras que también están basadas en poder crear un modelo de negocio que llegue a muchísimas más personas o lo que mercadológicamente estaríamos hablando como ampliar la parte del marketing. Pero por otro lado, también cuando hablamos de conectar es cómo definitivamente haces que tu equipo definitivamente se suba a lo que tú quieres lograr. Entonces, esa tarea es mucho más difícil porque cuando trabajamos también hacia adentro es un poco más complicado. Usualmente cuando salimos con una estrategia hacia el mercado, la población lo adopta o empezamos a trabajar de una forma mucho más rápida porque decimos, bueno, esto implica un ingreso para la compañía, pero cuando vemos hacia adentro, de pronto tenemos otras brechas que son mucho más complejas de poder solucionar y aquí es cuando definitivamente cómo hace el líder para que aquella persona que de pronto no pueda estar de acuerdo o no está en sintonía con la estrategia que el negocio también está buscando conseguir, ¿qué hace? Entonces, es otro pilar súper importante. Y por último, y perdón que aquí está repetido, pero un líder también inspira. Y cuando hablamos de un tema de inspirar, es, ok, usualmente las personas que en todas las compañías definitivamente tenemos como pequeñas estrellitas en las diferentes gerencias o en las diferentes áreas, llámese de producción, en el área de atención al cliente o en un área que tiene que ver de mejora continua. Y estas personas que definitivamente inspiran deberían de ser nuestros champions dentro de una organización para poder empezar a replicar también esa filosofía y que me gustaría que cada uno de ustedes pueda pensar en este momento quiénes son esas personas que dentro de su organización generan o mueven personas. ¿Por qué? Porque en la medida que también se pueda crear un plan para que la estrategia que como compañía están buscando implementar, estas personas sean las primeras voceras que ayuden a que aquellos que de pronto no están como tan seguros de seguir ese propósito puedan hacerlo. Y cuando estas 5 variables se unen, es cuando definitivamente entonces atamos el conocimiento también con la parte del sentir. Y ahora creo que es algo que mucho lo hemos venido viendo quizás después de la pandemia y es la parte de la experiencia. Por diferentes cambios
que culturalmente las organizaciones han tenido, y aquí hablamos temas de dispersión geográfica, también hay temas que tienen que ver pues con el cambio del modelo de negocio o la forma también de atender. Hablamos ahora mucho de, bueno, qué es lo que siente el cliente o qué es lo que siente el colaborador, pero por el otro lado, no dejamos también el conocimiento técnico o no dejamos también el tema del proceso. Entonces, aquí es como realmente cuando buscamos dentro de una organización poder tener personas que nos ayuden a poder apalancar estas 5 fases, entonces es cuando buscamos como ese cierre del círculo y ayudamos a que nuestra empresa también avance de una forma también más rápida. Para poder construir también cultura, lo primero que hay que hacer también es entender hacia dónde queremos llegar. Y aquí nos estamos refiriendo a la estrategia que tiene el negocio o definitivamente qué es lo que quiere hacer el negocio o cuál va a ser la estrategia para garantizar que también mis clientes y mis colaboradores también se sientan inspirados por la marca. Entendemos también que hay cosas que están relacionadas con la escucha. Y lo mencionábamos también hace unos minutos atrás. Cuando nosotros escuchamos qué es lo que también mi colaborador o lo que mi cliente también me dice, entonces aquí es mucho más, quizás no fácil, pero entender realmente profundidad cómo esta estrategia yo la muevo al nivel también de satisfacción de mi cliente y de mi colaborador. Y también es importante entender y aterrizar cuál es la forma que yo quiero comunicar. Creo que en la medida que han ido pasando los años, mucho hemos venido escuchando de, bueno, la verdad es que o una empresa tiene una comunicación excesiva, que definitivamente puede ser aquel cliente que dicen, definitivamente lo pongo en el spam porque recibo mucha comunicación y ya no quiero saber nada de ellos. De pronto tengo empresas que comunican de no excesivamente, pero de pronto mantienen ya sea comunicados informativos o temas que están relacionados con promociones o de pronto cambios importantes a nivel de la organización, también los dan a conocer y así debería de permear también hacia adentro con nuestra gente. Entonces, si se fijan, todo el tema de cultura tiene 2 ejes, cultura interna y cultura externa, pero ninguna de las 2 está divorciada. Las 2 son complementarias y la estrategia tiene que verse reflejada hacia los 2 lados. Y si no, pensemos también, bueno, nos acompañan en este momento diferentes representantes de compañía, de industria, construcción, retail, etcétera. Quisiera que también piensen cuál de pronto en este momento es su competencia. Y pónganse a pensar de estos elementos que les estoy mostrando, qué es el diferenciador que tienen. Y ese diferenciador es algo que ustedes deberían de empezar a transformar y cuestionarse también si son pilares fuertes o si son pilares débiles. Si son pilares débiles, entonces aquí creo que tenemos que ir a revisar otros aspectos que los vamos a ver más adelante, que usualmente hay como una fase de diferentes elementos que hay que comprender si están actualizados, si definitivamente se viven o no dentro de la organización, porque en la medida que nosotros permeamos adentro de nuestra empresa, así será como también se va a ver reflejada esta cultura. Yo no puedo hacer cultura externa si definitivamente hacia adentro no he generado ninguna estrategia para poder motivar, para poder inspirar, para poder hacer que el propósito de la compañía se cumpla. Entonces, dicho esto, les mencionaba que hay ciertos elementos que revisar. Estos elementos son cosas que cualquier organización que definitivamente quiere posicionarse de una mejor forma en el mercado y ser también atractivo para poder trabajar y que por ende sea atractiva para mis clientes, debería de revisar periódicamente. Y la primera tiene que ver con el tema de valores y competencias. Usualmente pasa que las compañías establecen sus valores, pero al final no los viven. Están muy lindos, están enmarcados en la recepción, nos vamos a la planta, están ahí, pero cuando empezamos a ver el día a día, en algunas ocasiones definitivamente estos valores pareciera que solo se imprimieron, pero realmente no se viven. Entonces, aquí es entender también qué es lo que queremos que nuestra gente sienta adentro de la organización y que por ende también transmita hacia el mercado
los mismos valores internos. Yo no puedo hablar de respeto si definitivamente a un cliente no le entrego su producto en tiempo. Yo no puedo hablar de respeto si adentro de pronto mis colaboradores se hacen un bullying unos con otros. Entonces, y en la medida que también yo establezco las competencias, entonces es ahí cuando empiezo a cuestionar, bueno, si yo también atraigo como al mejor talento de la organización porque tengo clara definitivamente lo que quiero buscar en mi personal, las mismas competencias se van a ver evidenciadas hacia afuera. ¿Por qué? Porque de pronto voy a tener gente calificada para poder brindar un servicio, para poder generar un resultado, para poder cumplir la expectativa que también tiene mi cliente. Otra de las cosas importantes que lo mencionábamos también es el tema de la comunicación. Y acá hay que tener una estrategia clara de qué quiero comunicar, cuándo lo voy a comunicar y también cuáles van a ser los medios por los que quiero comunicar. A veces tenemos como una canasta revuelta. Hoy tenemos muchísimos medios de comunicación, redes sociales incrementadas, pero comunicamos tal vez no de forma ordenada o no comunicamos también de forma asertiva y mezclamos temas que tienen que ver con estrategia, con promociones, con cláusulas probablemente de alguna promoción o de algún producto y también comunicamos cambios que de pronto pueden estar relacionados con alguna marca. Entonces, en la medida que yo establezco días específicos, un calendario también de qué es lo que voy a hacer, nos va a empezar a dar una visibilidad más clara y de pronto mi cliente también va a saber qué día puede buscar esa comunicación, podrá también entender, ¿verdad? Lo que la empresa está transmitiendo, pero por otro lado, hacia adentro también es importante saber lo mismo. Porque no, como les decía, las culturas no pueden estar divorciadas. Lo mismo que tú vas a estar fundamentando adentro de la organización es lo que deberías también de estar o se debería de estar viendo reflejado también hacia afuera. Tenemos también el tema de la visión. Y aquí hablamos de una estrategia. La estrategia también tiene que estar atada a esta visión de definitivamente qué es lo que querés hacer o cuál es la ruta o hacia dónde va el propósito también de la organización. Entonces, cuando estamos creando cultura, tiene que haber una visión que esté completamente clara, establecida, divulgada especialmente, porque no podemos empezar a generar una estrategia si definitivamente hacia abajo también el personal no la conoce. Y en la medida que esa visión también esté o tengan un norte estratégico bien definido y también esté comunicado, hará que también uno, nadie sea desconocedor de lo que la empresa quiere lograr y que cuestione definitivamente si es algo que el colaborador también puede abonar, tiene que modificar y por ende que también pueda generar un valor agregado hacia afuera, que es la cara del cliente también con el valor, el producto que también recibe. Tenemos también el tema del desarrollo profesional. Y usualmente cuando empezamos a ver temas de cultura o cómo realmente inspiramos la cultura en el desarrollo, muy pocas veces también se genera la opción de que nuestra gente tenga una ruta definida también de crecimiento o que de pronto también se den las herramientas. Aquí tengo que aclarar que el desarrollo profesional no necesariamente va a depender de la organización. La empresa es la responsable de poder generar las herramientas y los insumos para que la gente quiera crecer o que la gente también quiera ampliar su conocimiento. Pero la única responsabilidad, o más bien el único responsable de su desarrollo profesional definitivamente va a ser el colaborador. Yo no puedo llegar a imponerle a alguien de decirle, toma esta cantidad, por ejemplo, de entrenamiento porque te estoy visualizando para X posición. De pronto hay casos que la persona está súper cómoda en la posición que tiene y no le interesa ni siquiera tomar un curso. Entonces, tenemos que identificar a dónde definitivamente vamos a poner ese bolsón de dinero, que al final no es barato, es una inversión que la compañía también hace para generar un mayor nivel de madurez organizacionalmente hablando, teniendo profesionales y gente más preparada para el negocio en temas de procesos, en temas de producción, en temas de calidad, etcétera. Entonces, no podemos también tener ese nivel de imposición. Usualmente, un par de años atrás,
las organizaciones lo que vivían era, bueno, vamos a dar X curso y pongamos a todas estas personas para que lo reciban. Pero realmente no nos cuestionamos, ¿definitivamente se lo deberemos de dar a toda esta gente? ¿Será que es algo que esté atado a un tema transformacional, a algo que definitivamente yo quiero que todos los colaboradores lo reciban o sean conocedores porque es parte del propósito que la organización está buscando? ¿O definitivamente es algo que yo solamente se lo debería de dar a personas muy selectas de la organización para poder potencializar ese nivel de madurez que estoy buscando? Entonces, cuando hablamos de este tema, la verdad que es súper amplio y para muchas ocasiones de pronto puede ser también un tema sensible o es un tema contradictorio, porque cuando vemos hacia dónde queremos llevar el próximo nivel de la organización, entonces de pronto también podemos equivocarnos no poniendo también a la persona adecuada en el puesto correcto o de pronto poner a la persona no adecuada con las competencias también no desarrolladas. Entonces, es algo que definitivamente cuando trabajamos temas de cultura no nos podemos enfocar solamente en un tema de marca, no nos podemos enfocar solamente en que yo quiero crecer en nivel de negocio, sino también cómo lo voy a hacer. Y por eso es que hemos establecido o les estamos compartiendo estos 6 pilares que son importantes cuando hablamos en un tema de crecimiento, en un tema motivacional que siempre deberíamos de estar revisando continuamente. ¿Y por qué no también modificarlos? O sea, mis valores de pronto no van a ser los mismos a lo largo del año. Yo puedo llevarlos a un próximo nivel o puedo cambiar el rumbo, puedo modificarlos. Y también hablamos de un tema de liderazgo, que fue de hecho una de las primeras cosas que mirábamos. Cuando hablamos de un tema de querer transformar la cultura, tengo que estar segura que también tengo a las personas que definitivamente son líderes. Y cuando hablamos de líder, pues es liderar, es guiar, es fomentar. No es imponer, no es mandar, no es tampoco poder darle, ¿verdad? En el día a día de estar directamente pegado a un tema de resultado. Definitivamente el resultado siempre va a estar, pero ¿cómo haces para guiar para que esta persona definitivamente llegue a esa meta? ¿Cómo lo inspiras? ¿Cómo lo retroalimentas? ¿Qué haces definitivamente cuando el colaborador no está conocedor, por ejemplo, del proceso? Entonces, parte del rol de líder también es, como lo habíamos hablado antes, escuchar, eh, también guiar y también inspirar. Entonces, el tema del liderazgo es algo pues bastante complejo que también no se desarrolla de la noche a la mañana. Y aquí es cuando definitivamente, cuando hay empresas que son pequeñas o que son medianas, es ahí también donde entra el rol también, ¿verdad?, del dueño de la organización en poder generar como esos espacios de confianza para ir retroalimentando y no perder el norte estratégico que la compañía tiene en ese momento. Y aquí es también cuando venimos a alinear el propósito de que esta persona esté dentro de la organización y también cómo juega este rol importante en el tema del desarrollo profesional hacia abajo de las personas que tenga asignadas y cómo también esta persona pudiese crecer también en el mediano plazo, de acuerdo también al logro de este propósito. Entonces, todos los elementos al final van atados y todos deberían de revisarse y garantizar que en efecto haya un resultado en el día a día. Y hay el sexto elemento que no es el tema menos importante, pero que al final sí es un semáforo de poder saber qué tan madura está mi organización. Y cuando hablamos de un tema de clima organizacional, recordábamos que decíamos el tema de la escucha. Y la escucha en este caso es hacia adentro. Cuando hablamos hacia adentro es entender de pronto qué es lo que mi colaborador siente, no solamente por lo que hace en el día a día, sino también qué es lo que mi colaborador siente cuando de pronto tiene una interacción con un determinado cliente. Entonces, estos insumos, la verdad que son súper importantes porque nos ayudan a poder saber de pronto cuáles son los planes de trabajo que yo también tengo que hacer con las diferentes áreas para no solamente que la gente se sienta mejor, sino que para que al final garanticemos que las competencias de estas personas no se vean limitadas y que por ende también el propósito de la organización no se vea también truncado. Entonces,
son elementos que de verdad deberíamos de estar en el día a día también revisándolos. Hay una frase que la verdad sí se las quiero compartir y dice de la siguiente manera: cuando la cultura empresarial enreda a la estrategia, cualquier oportunidad se diluye. Las personas con talento se cansan o se frustran y el cambio entonces se hace más lento. Y pónganse a pensar de pronto hoy cómo están ustedes. Definitivamente cuestiónense en qué etapa de madurez se encuentra su negocio. ¿Será que definitivamente nos quedamos en metodologías antiguas? ¿Será que estamos transformándonos hacia la parte digital, donde ahora desde el cliente más joven, ahora alguien llega a una tienda, por ejemplo, y ya no te pregunta si tenés cambio de $5, sino que te pregunta, ¿le puedo hacer una transferencia o le puedo, bueno, con tantas aplicaciones que hay ahora, es algo que definitivamente te cuestionas? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu estrategia? ¿Qué querés abordar? Entonces, aquí es cuando, en efecto, yo puedo tener una estrategia muy, muy buena o definitivamente ni siquiera la tengo. Y de pronto aquí es donde mis resultados se ven truncados. Y es entonces poder generar un plan de trabajo que me ayude no solamente a guiar al área, por ejemplo, de mercadeo, de ventas y todo lo que al final me hacen el negocio hacia afuera, sino también darle claridad de pronto en esa guía, ¿verdad? De cómo hacerlo cuando no existe un plan a detalle, ¿verdad? En tema de funciones, de procesos, y es ahí donde nos tenemos que cuestionar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener gente muy buena también dentro de la organización, pero si yo no defino estas dos cosas, entonces al final el personal o se va a ver frustrado o al final también se va a ver cansado. Se va a cansar de tratar de hacerlo mejor, pero de pronto por cosas que nos faltan, entonces podemos perder también buen recurso que tenemos adentro. Y por último, el cambio se hace mucho más lento. Si tú tienes una expectativa de querer crecer X porcentaje en el año y no haces esta parte, definitivamente el cambio que tú querés, si era un plan a 2 años, entonces lo vas a ver a 5 o simplemente no lo vas a ver, porque tu negocio de pronto también puede truncar. Entonces, son cosas que también deberíamos de estarnos cuestionando en el día a día y siempre preguntarnos, ¿cuál es mi meta de cada mes? ¿Qué es lo que yo quisiera implementar cada mes? Hay cosas que de plano son en el largo plazo, pero podemos hacer muchas cosas sencillas y agarrar lo que usualmente nosotros conocemos como los famosos quick wins. Hagamos acciones que son rápidas, fáciles y que yo sé que me va a generar un valor no solamente en mi gente, sino que también en el negocio. Y por ende, que creo que es lo más importante cuando hablamos con algunos representantes de compañías, es la plata. ¿Cuánta plata me va a ingresar a mí al negocio si yo hago esto? Entonces, al final, toda compañía también debería estar estableciendo su modelo de negocio no solamente por una estrategia, sino también por pilares que le ayuden a potencializar el resultado. Y quizás viene la pregunta pues más importante, bueno, ¿y entonces cómo inspiro? Traemos un ejemplo muy claro y es Disney. Yo creo que todos hemos escuchado, si no han tenido la oportunidad de ir, pues lo hemos escuchado. Disney o la compañía de Walt Disney tiene una estrategia hacia adentro y una estrategia hacia afuera. ¿Cuál es su estrategia hacia adentro? Bueno, para Disney, un cliente es la persona más importante en cualquier negocio. Recordemos que Walt Disney o la compañía como tal no solamente es el centro de entretenimiento, tienen cruceros y tienen otra serie de negocios. Entonces, para ellos, la persona es lo más importante. Su negocio no es vender X cantidad de entradas a cada parte. Su negocio realmente es que todo lo que hay adentro de cada parque de entretenimiento genere un consumo, pero que esté basado en que cada persona se lleve una excesiva experiencia. Y es por eso que consecutivamente escuchamos que de pronto X días están cerrados porque están modificando el centro de entretenimiento o están capacitando a su personal. También otra de las cosas en las que se basa es, un cliente no depende de nosotros dependemos de él, por supuesto, porque al final el cliente es el que te trae el ingreso. Entonces, ¿por quién te vas a preocupar? Por el cliente, pero no nos olvidemos de las personas. Y esa es la contraparte que también tiene Walt Disney. Por ejemplo, Disney tiene sus cruceros también. Y en sus cruceros
recordemos que eso pueden ser recorridos de 7 días, 10 días, dependiendo de la ruta que esté establecida. ¿Qué es lo que hacen? Primero, el barco está diseñado también para que sus colaboradores puedan vivir su día a día de forma normal, que también no les falte nada. No solamente lo básico, sino que aquello que de pronto le puede generar una motivación o le puede generar un momento de felicidad. Entonces, cuando nosotros, ¿cómo lo traducimos hacia adentro de nuestras compañías? Bueno, pongámonos a pensar entonces qué es lo que mi gente hoy por hoy no tiene. Y de pronto, a veces cuando hacemos esos ejercicios, nos damos cuenta que a veces no hay ni siquiera cosas básicas. ¿Y qué es lo básico? Café. Se arruinó la cafetera. Estamos tan metidos en el modelo de negocio que definitivamente las cosas pequeñas y que al final es una necesidad o el agua, un oasis, se arruinó. Nadie ha tomado acción. Entonces, ¿a dónde definitivamente empieza como esa insatisfacción de lo interno hacia lo externo? Cuando definitivamente también nuestra gente no tiene ni siquiera las condiciones básicas. Entonces, aquí es también como hacer una pausa y entender de pronto qué es lo que a mí adentro del negocio también me falta. En la medida que nuestros empleados se encuentran satisfechos, la satisfacción hacia mi cliente se va a ver también reflejada. Y eso es algo de lo que Disney al día de hoy hace y sigue haciendo. Otra de sus filosofías es un cliente no es una interrupción a nuestro trabajo, es un objetivo. Por supuesto que es objetivo, porque lo que ellos quieren es que ninguna de sus instalaciones pase vacía jamás y que por el contrario, toda la vida las entradas se agoten y que cualquier persona de cualquier lado del mundo llegue a vivir una experiencia. Ojo, y aquí creo que es algo bien importante también. Disney no es un lugar diseñado para niños. La filosofía de Disney es que un adulto pueda disfrutar o recordar también su niñez a través de lo que hay en cada una de sus instalaciones. Entonces, aquí es donde vemos qué es la experiencia que queremos que el cliente viva. Y en este caso, no importa si usted tiene 60 años, 40, 20, 30, la filosofía es que todos les encante y disfruten la experiencia que le brindamos. Por otro lado, también es un cliente nos hace un favor cuando llega. No le estamos haciendo un favor, porque a veces decimos, bueno, si quiere, si quiere lléveselo, y no, si no, déjelo. Y no es así, eso es un gravísimo error, porque al final, como compañía, le estamos brindando un producto, le estamos brindando un servicio, y al final es un ingreso que tú también tenés para la compañía. Y aquí es entonces donde entra la forma de cómo estos líderes que inspiran y cómo estos líderes que definitivamente son los que nos mueven la brújula del negocio, los metemos en un mindset de servicio y los metemos en un mindset de tener siempre motivada a la gente interna, pero que también cuando ese líder sale a la calle o sale al mercado, habla y florece el sentimiento también de la marca. Y por último, también un cliente no es solo dinero en la registradora, o sea, hablamos en la caja, no solamente es ingreso, sino que es un humano con sentimientos y merece también un respeto. Y esto también es otra de las filosofías súper importantes de las cuales Walt Disney trabaja en el día a día. ¿Qué te hace sentir cuando tú vas a Disney? Puchica, que es un mundo soñado, es como que estás en una burbuja donde quiera que tú veas, definitivamente hay una experiencia. Entonces, te sentís encantado. Pero por otro lado, también está el tema del respeto. Si tú tenés un incidente dentro de las instalaciones, nos falta el colaborador que de pronto ya te está asistiendo. Recordemos que han puesto cámaras por todos lados. Entonces, de repente, cuando tú menos sentís, te pasó algo y ya tienes a alguien que te está atendiendo. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver adentro también de nuestra compañía. Y aquí recalco, no nos olvidemos de nuestra gente, porque en la medida que nuestra gente también se sienta satisfecha y que también se siente guiada, que también se siente que está en el lugar correcto, entonces eso será lo que tú también verás hacia afuera con nuestro cliente. Hay diferentes ejemplos y aquí creo que ni siquiera me alcanza para poder enumerarlos, pero hay diferentes empresas. En mi caso, las empresas que les traigo son empresas globales o latinas, que son marcas inspiradoras. Y si no las habían escuchado, pues igual les invito a que puedan entrar a Google y puedan leer también un poco sobre cómo viven la experiencia y cómo sus líderes también los inspiran. Ejemplo,
Zappos, no sé si alguien lo había escuchado, pero Zappos es una distribuidora de calzado. No tienen una tan sola tienda. Su modelo de negocio es poder generar ventas de calzado, valga la redundancia, con diferentes zapaterías. Pero lo que sí tienen es un staff que les ayuda a dar todo el seguimiento para que las entregas, el tema de pago, etcétera, se dé en el día a día. Entonces, tienen a personal que también está constantemente trabajando de forma de supervisión con las diferentes zapaterías con las que trabaja. Ninguno de sus empleados ingresa a la planilla de Sapos de forma directa. Lo que hace es contratarlo como un tercerizado. ¿Por qué? El CEO de Sapos se toma el tiempo de ser de una de esas personas que entran a los diferentes sesiones o a las diferentes tiendas de infiltrado. Y entonces evalúa el servicio o evalúa el trabajo que esta persona que Sapos tiene tercerizada de cómo lo hace. No le ofrece el salario mayor como cuando está dentro de la planilla, le ofrece un salario menor. Entonces, hay una leyenda por ahí dentro de la página de Sapos con uno de los colaboradores que cuando su contrato estaba por vencerse, le ofrecen una plaza fija. La plaza fija tenía $5 menos y esas son cosas que definitivamente, ese es su modelo, así lo trabajan con su gente, tenía $5 menos que la oferta salarial que tenía como tercerizado, pero le estaban ofreciendo muchos más beneficios y experiencias que definitivamente no las tenía como tercero. La pregunta, en este caso del CEO, pues obviamente la persona no sabía que a la hora de estarlo ofertando era el CEO, le dice, ¿aceptas la carta oferta? Y el colaborador le dice, definitivamente ni dudarlo. ¿Por qué? Y la respuesta fue bien simple. Y le dijo, ninguna empresa me va a hacer sentir lo que definitivamente yo aquí en Sapos vivo en mi día a día. Y estoy seguro que siendo una empresa donde ya tengo una vacante fija, voy a dar muchísimo más. Me encanta el modelo de negocio y definitivamente es una experiencia que al día de hoy yo no le he podido vivir en ninguna compañía. Entonces, al final, el CEO de Sapos le empieza a contar todo lo que hizo y por qué lo seleccionaron dentro de su planilla. Le empezó a contar que él se había infiltrado en diferentes zapaterías, pudo ver que definitivamente él cuestionaba el tema de procesos, que cuando habían inconvenientes para la entrega de X calzado, definitivamente la persona estaba por detrás, estaba en contacto con el cliente, que al final no fue ni siquiera parte de esa ruta de servicio donde él la pudo empezar, pero fue un ente que al final abonó a que la experiencia de ese cliente al final no se viera interrumpido. Entonces, qué bonito cuando hay cosas que definitivamente se mueven no solamente por dinero, sino por la satisfacción de un tema de trato, por un tema de cultura. Esa es como la cultura de Sapos, servicio, y que su gente en la compañía definitivamente se sienta motivada y le encante la experiencia que viven el día a día. Google tiene otra experiencia completamente diferente. Google, dentro de sus instalaciones, lo que ha hecho es poder generar que tengan espacios, pero infinitos, de atracción y que el colaborador no se estrese por cosas que debería hacer de forma externa. Entonces, lo que ha hecho Google es poder colocar adentro de sus instalaciones máquinas de café para que el colaborador se pueda hacer su café en la forma que quiera y eso pues haga que no tenga que ir a meterse a una trabazón, etcétera, a comprar a otro lugar lejano un café. O de pronto ha colocado dentro de sus instalaciones algunos equipos, por ejemplo, para hacer ejercicio a fin de que tenga dentro de su mismo o pueda convivir con sus compañeros esa experiencia. Entonces, Google está enfocado en un tema que tengan todo a la mano. Y por último, también, bueno, Apple, que yo creo que ha sido como una de las compañías también que todas las conocemos. En su momento, pues Steve Jobs, su filosofía definitivamente no era que tuviera un celular en la mano, sino que tuviera una computadora en la palma de su mano. Y esta experiencia es una experiencia diferente porque aquí no estoy hablando de experiencias de colaboradores. Sin embargo, Steve Jobs sí generó muchos modelos de flexibilidad para sus empleados. No importaba si estaba en Texas, si estaba en Houston, etcétera, sentado trabajando, simplemente lo que querían era como un resultado. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta, donde cada compañía definitivamente establece su modelo de negocio y establece qué es lo que quiere hacer sentir
a su colaborador o a su cliente. Y es donde vemos cómo cada uno adopta esa filosofía y hace que el colaborador y también el cliente lo vivan en su día a día. Hay tres conclusiones que me gustaría, con esto pues voy a ir cerrando, pero que sí es importante que no perdamos el horizonte. El primero, hay que definir hacia dónde definitivamente como marca quieren llegar y qué es lo que definitivamente quieres hacer. No solo como marca, sino que también qué es lo que quieres hacer con tu gente para que la cultura del negocio se vaya moviendo de una forma más rápida. Quizás algunas cosas no van a ser tan aceleradas, pero lo importante es que jamás se deje de mover ese nivel de madurez o jamás se deje de mover eh, el horizonte hacia donde quieres llegar. ¿Qué quieres inculcar y resaltar hacia tus clientes y para tus empleados? Aquí creo que es parte del propósito, es parte de la misión también y de la estrategia que el negocio quiere adaptar. Y no olvidarlas y no solamente como imprimirlas, ponerlas en un cuadro bien bonito, sino también cómo vas a hacer que tu cliente y tu colaborador también lo viva en el día a día. Y el último elemento tiene que ver, analiza definitivamente a dónde estás parado al día de hoy en tu estrategia externa y en tu estrategia interna. Y con esto creo que van a ser definitivamente insumos relevantes para que tengas un pequeño borrador de saber de pronto qué cosas tenés que empezar a hacer o qué cosas de pronto también no tenés. Así que bueno, con esto definitivamente cerramos. Espero que estos pequeños tips y esta pequeña charla pueda serles de gran ayuda para sus modelos de negocio o incluso pues para las estrategias que están echando a andar. Y bueno, aquí le cedo la palabra a Gaby para que en caso que ustedes también tengan dudas o consultas, puedan hacerlas también por medio del chat y con gusto pues las iremos aclarando. Perfecto, Jancy, muchísimas gracias. No nos cabe duda que todo el contenido que se ha revisado pues ha sido de mucho provecho y gracias a eso pues tenemos muchas consultas dentro del chat. Vamos a ir evacuando algunas de ellas. Nos dice una de las que teníamos publicadas desde hace un momento, los cambios de cultura dentro de la empresa dependen del liderazgo de los altos mandos o los colaboradores pueden ser parte de ese cambio. Así es. Definitivamente son las dos cosas. Eh, la parte de la cultura tiene que ver muchísimo y en gran medida por el liderazgo y por la toma en serio de la estrategia que se aborda. Tú no puedes generar un cambio organizacional si tus líderes y las personas a nivel de dirección no están comprometidas, no están claras hacia dónde quiere llegar. En la medida que tengan esta claridad, entonces esto funciona de una forma más rápida, porque cuando tenés incidentes en la capa de abajo con tus niveles administrativos, entonces tenés el apoyo de la dirección para poder hacer esos cambios o de pronto tomar acciones que te ayuden a generar de una forma más rápida el modelo de madurez. Entonces, aquí ninguna de las dos partes está divorciada, son complementarias, pero para que de verdad exista un nivel de madurez apropiado en cualquier organización, empieza por las personas que toman decisiones. Y aquí yo no dejo límite de estructura, ¿verdad? Sino que es simplemente con las personas que toman decisiones y que tienen equipos a su cargo. Perfecto, Jancy. Tenemos otra consulta que nos dice, ¿usted considera que la cultura en la empresa está relacionada con la innovación del negocio? Definitivamente. La cultura, bueno, aunque no siempre se cumple, voy a ser bien honesta también. O sea, a veces hay compañías que tienen una innovación exagerada, pero cuando vamos a ver los pilares importantes internos, pueda que algunos estén débiles. Entonces, sí, definitivamente la innovación te ayuda muchísimo para garantizar no solamente que la marca pues pueda tener un mejor posicionamiento, que el cliente tenga una agilidad para colocar órdenes de pedido, etcétera, o que sea fácil de poder dar un servicio, sino también la contraparte. Entonces, son complementarias y vuelvo y repito, tú no puedes ir a hacer un cambio hacia afuera si adentro no tenés una buena base. Si esto es así, entonces
hay que reenfocar la estrategia. Y ahí es donde hay un dicho que dice que fue primero, ¿verdad? El huevo o la gallina. Y entender realmente hacia dónde empiezo a trabajar primero. Y luego, pues, vendrá todo lo demás agregado para el tema del negocio también. Perfecto, tenemos otra consulta que nos dice, ¿cuál podría ser una técnica de motivación para que el equipo siga los mismos propósitos de la organización? Ok, perfecto. Bueno, creo que hay una que funciona en muchas compañías y cuando tú empezás a hablar en diferentes áreas, a veces el problema radica no solamente en un tema de estructura, por ejemplo, y aquí creo que cada uno se va a empezar a responder. A veces el problema que se nos da internamente tiene que ver con autoridad y de cosas bien simples que nos destruyen, nos destruyen la cultura y que de pronto son hasta una barrera. Voy a poner un ejemplo. A veces hay compañías que a veces son familiares, donde guardan como, yo no quisiera decir mayor respeto, porque al final yo te puedo llamar a ti por tu nombre y no pasa nada. Yo no te estoy insultando ni nada, pero a veces es como licenciado, ingeniero, y empezás a generar esa barrera. Esa de por sí ya es una barrera y vas mal. Si tú no quitas ese tema y empezás a fomentar que la gente se empiece a tratar por su nombre, entonces empezás a generar barreras. Y si a eso le seguís metiendo que tenés procesos complejos, que tenés adicionalmente conflicto entre áreas, entonces no vas a caminar de una forma más rápida. Entonces, ¿cuál puede ser ese tip que de pronto les puedo compartir? Empiecen con pequeños foros y si es a lo interno que ustedes tienen esa complejidad, empiecen a hacer algunos focus y empiecen a comprender de pronto cuál es el problema que tienen interno. Los focus se hacen no solamente por hacerlos, sino que se hacen para poder generar un cambio y hay que levantar un plan para que ese cambio surja. Si es hacia afuera que ustedes tienen la complejidad, pueden hacer lo mismo. Inviten a sus clientes de mayor confianza. Empiecen a generar sesiones y empiecen de pronto a comprender cuál es el malestar que se tiene o en el producto o en el servicio y hacen exactamente lo mismo. Empiezan a generar planes. Los planes no se hacen solamente por hacerlos, sino garantizar y tiene que haber también un responsable por detrás que nos ayude a generar esa solución. Y cuando esto ya está implementado, de pronto, 4 o 3 meses después, pueden hacer una sesión o, si por efecto de tiempo también, pueden lanzar algún tipo de encuesta y comprender si de pronto ese problema ya se solucionó. Hay muchísimos tips, pero puedo dejarles ese que de pronto también les puede empezar a funcionar. Y si me voy a un tema que tenga que ver con inspiración, primero creo que tenemos que empezar a cuestionar quiénes son las piezas que tenemos y si esas personas definitivamente son modelos a seguir para nuestra gente bajo lo que queremos lograr como organización. Si no lo es, entonces creo que tenemos como dos caminos. Primero, empezar a trabajar con ellos, ¿verdad? De pronto las brechas que se tienen. Y segundo, cuestionarnos si definitivamente es la persona que deberíamos de tener en la organización. A veces en estos procesos de cultura que son tan complejos y son tan difíciles porque la cultura no se hace de la noche a la mañana, es un proyecto, literalmente, donde van a empezar a ver frutos de cambios a los 3, 5 años. Y eso dependerá también el nivel de madurez que se quiere tener como compañía. Así habrá pues mucho más tiempo o acciones que se pueden hacer a través de cosas rápidas, o sea, que puedan tener un impacto amplio y en el menor tiempo posible, que les ayude también a generar un nivel de madurez mucho más acelerado. Perfecto, Jancy. Ya para ir cerrando, vamos a ir respondiendo una de las últimas consultas que nos dejaban en el chat y nos dicen, ¿la capacitación del personal puede ser considerada como motivación para alinearlos a la cultura de la empresa? Depende. Y aquí voy a explicar por qué, y creo que lo mencionaba con la parte del desarrollo profesional. Cuando nosotros no podemos, para algunas personas, la capacitación
es una motivación. Si usted habla con algún millennial, lo que esta persona definitivamente va a querer es que lo esté desarrollando constantemente, porque su afán va a querer seguir creciendo, por ejemplo. Pero no puede ser algo con lo que yo aborde a todo mundo, porque habrán personas que no tienen ni el mínimo interés de poder capacitarse, porque están de paso en la organización, porque de pronto no les interesa tampoco crecer. Entonces, yo no puedo usar la capacitación como un instrumento de motivación. Lo pueda que sea para algunos, pero no para todos. Entonces, cuando hablamos de temas motivacionales, tenemos primero que comprender también la gente con la cual estamos tratando y también entender sus necesidades. Y es ahí donde, miren, este tema es muy amplio, pero es ahí donde entramos en temas de programas diferenciados o programas de flexibilidad, donde para el que de pronto puede ser para uno capacitación, para otro puede ser algo tan simple como un tema, por ejemplo, de innovación, o sea, que de pronto quiere estar más en lo digital, por ejemplo, o simplemente que su motivación es que el día viernes trabaje en un horario reducido, por ejemplo. Entonces, no podemos, sí pueden haber acciones que sean transversales, pero la capacitación es una de las cosas que no puede ser transversales. Por esa simple razón, las generaciones han cambiado y lo que para ti puede ser motivación, para mí puede ser desmotivación también. Entonces, hay que ponerle mucho ojo a eso y recordemos, la capacitación es un instrumento para fortalecer un proceso. No es una herramienta para motivar a mi personal. Y eso creo que tenemos que tenerlo bien claro. Definir qué son herramientas y qué son de pronto motivadores. Perfecto, Jancy. Hasta acá, pues, con la ronda de preguntas y respuestas. Súper agradecidos a todos por la participación que han tenido y agradecidos con usted, Jancy, por el apoyo que siempre nos brinda con estos temas. Con gusto. Eh, Buenísimo. Hasta acá pues quedaríamos invitándolos a participar el día de mañana en nuestra última sesión de esta semana de webinars con el tema de la inteligencia emocional como estrategia en tiempos de crisis. Mil gracias, Jancy, nuevamente por acompañarnos y gracias a todas las personas que se nos unieron. Con gusto, Gaby. Feliz día. Tengan todos buena tarde.